desgarros musculares en tren inferior y en tren superior. Vemos lesiones crónicas, como es el codo de tenista, el síndrome del manguito rotador, las lesiones de ligamentos cruzados y las lesiones de menisco. Evidentemente los tratamientos ahí son quirúrgicos o sí, porque hay que regresar a la rodilla su juego normal. Gente de más edad, cosas de desgaste, donde ya tenemos que hacer no solo tratamientos conservadores, sino ya quirúrgicos. Este es el podcast de la Asociación Médica del Hospital Ángeles Mosel, un espacio donde especialistas médicos comparten su experiencia, investigaciones y prácticas de excelencia para enriquecer el conocimiento de la salud y acercar a los pacientes a los mejores cuidados y especialistas. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la Asociación del Hospital Ángeles Mosel. Hoy tenemos al doctor Naguib Chamlati, que nos va a hablar sobre lesiones deportivas y todo esto relacionado a la ortopedia en el deporte. Quédense con nosotros. El doctor Naguib Chamlati Salem es médico cirujano especialista en ortopedia y traumatología, con más de 3 décadas de trayectoria dedicadas al cuidado del sistema músculo-esquelético y la medicina deportiva. Es experto en cirugía artroscópica y procedimientos de mínima invasión en hombro y rodilla, áreas en las que ha consolidado un amplio reconocimiento profesional. Su formación académica se ha enriquecido con estudios de alta especialidad en Estados Unidos, España y Alemania, integrando experiencia internacional y actualización permanente en beneficio de sus pacientes. Actualmente forma parte del cuerpo médico del Hospital Ángeles Mosel y Hospital Ángeles Lomas, distinguiéndose por una práctica médica basada en la excelencia, la innovación y un profundo compromiso humano. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias, doctor Chamlati. Gracias por estar con nosotros y hablarnos un poquito más de este tema sobre lesiones deportivas. ¿Algo que quiera decir de bienvenida? No, bueno, pues primero gracias por la invitación a la Sociedad Médica del Grupo Ángeles, a la doctora Menoscal, que lo ha hecho de maravilla. Y pues evidentemente es una parte de la medicina que ha tomado un auge muy importante, no solo en deportistas de alto rendimiento, sino en usuarios habituales o deportistas amateurs, o totalmente de acuerdo, en gente que las exigencias que nos tiene son como si fuera de un deportista profesional, aunque desempeñe su actividad física en un gimnasio o con la familia, porque hoy en día las lesiones deportivas deben de ser tratadas como si las personas vivieran de esto. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Antes los requerimientos eran, ¿sabes qué, Naguib? Me gusta jugar pádel, pero realmente yo creo que ya me voy a bajar a otro nivel o me voy a poner a hacer otro deporte. Ahora las exigencias son tan importantes como las de un jugador profesional y a eso nos vemos sometidos en el día a día. Claro, y supongo que eso tiene que ver con la calidad de vida de los pacientes y también a lo que nos dedicamos habitualmente, y eso desestresa, etcétera. Pero supongo que tratar un paciente que tiene alto rendimiento, un deportista, y alguien que no, pues sí es bastante variable. Hay que tener mucha más experiencia en pacientes deportistas. Y usted nos comentaba que tiene bastante experiencia. Mira, te platico, estuvimos bastante tiempo en el servicio médico de Diablos Rojos, donde veíamos a pitchers que lanzan 90 millas. Si tú quieres agarrar una pelota y eres una persona en forma y la lanzas, no llegas ni a 40 millas. Okay. O sea, son gentes que hacen actividades al doble de nosotros. Sí. Y pues las lesiones que tratamos van encaminadas a reintegrarlos a su actividad previa a la lesión lo más rápido posible. Y esas son las exigencias en el marco de un equipo profesional. Claro. También participo con pacientes amateurs que están en un grupo de deportistas que se llama Mind to Motion, de triatlón. Órale. La directora de Mind to Motion es la Claudia Beristain, que fue la entrenadora del equipo de triatlón nacional, y también ella, dentro de las personas que entrena, pues son gentes comunes y corrientes, aparte de su grupo elite, ¿no? Claro.
Y también pues vemos lesiones derivadas del sobreentrenamiento, derivadas de lesiones durante el entrenamiento, pero cosas muy importantes, vemos caídas de bicicleta, donde vemos politrauma, lesiones de hombro, donde tenemos que tener un grupo para recibirlo si alguien se pegó en la cabeza, neurólogos, si le pasó algo en el pulmón, que se llaman atención de trauma, ¿no? Entonces, pues los deportistas están expuestos a lesiones graves o a lesiones por sobreuso. Claro. Y también en los niños, en los chiquitos, que es muy importante, es importante enseñarles a los entrenadores a dosificar el esfuerzo físico de un niño a diferencia de un adulto. Claro. Entonces, en el béisbol, por ejemplo, a los 10 años solo pueden pichar 2 entradas. A los 14 años ya pichan 3 o 4. Y descansan, no porque si no, se hacen lesiones que se llama el codo de ligas menores o lesiones en los núcleos de crecimiento. Entonces también, tú sabes que un cuate que pinta para atleta, pues lo detectas a los 12, 13 años. Y lo tienes que cuidar como caballo de carreras. Sí, claro. Sí, me ganó ahí la pregunta, pero justo iba a hacerle si los que se lesionan más son los niños que llevan un entrenamiento exagerado, por así decirlo, o adultos que quieren iniciar con un nuevo deporte, pero ni están acostumbrados ni eligen bien a su entrenador, entonces terminan teniendo esa sobrecarga. ¿Qué es lo que más ve que haya? Nosotros vemos siempre a principios de año, las gentes que compran su paquete del gimnasio, quieren empezar a hacer ejercicios funcionales, que son hechos para personas que ya tienen cierta masa muscular o condición física, y son los que más se lastiman porque se desgarran, derivados de que no tienen la fuerza, o que no estiran, o que su alimentación es diferente. Entonces, todo su programa de entrenamiento va encaminado en qué momento está. Claro. Y empezarlos a arrancar y irlos llevando de la mano poco a poco, ¿no? Sí. Pero habitualmente lo que más vemos son desgarros musculares en tren inferior y en tren superior. Vemos lesiones crónicas, como es el codo de tenista, el síndrome del manguito rotador, las lesiones de ligamentos cruzados y las lesiones de menisco, en tobillos las lesiones ligamentarias, y en cadera y rodilla en gente de más edad, cosas de desgaste, donde ya tenemos que hacer no solo tratamientos conservadores, sino ya quirúrgicos. Y justo hablando de este tipo de lesiones, creo que las lesiones del deporte no implican justo que seas un deportista de alto rendimiento, sino que te suceda al realizar un deporte. Es correcto. Y hablaba de los tratamientos tanto conservadores como quirúrgicos. Creo que a todo mundo le da miedo operarse, porque creemos que van a tardar mucho tiempo en regresar a su actividad normal. A lo mejor yo solo me gusta caminar y si me hago ejercicio y me operan, pues ya no voy a poder caminar igual. ¿Cuál es la cirugía que más hacen en deportistas de alto rendimiento y en gente que no es deportista de alto rendimiento? 2 tipos de cirugía. Las primeras son por lesiones traumáticas. En el caso de la rodilla, la ruptura de meniscos y la ruptura del ligamento cruzado anterior. Que eso es derivado de una lesión por caídas o lesiones por mecanismos de lesión en el fútbol que les entran fuerte y les rompen los ligamentos. Los que vienen del esquí de nieve a principios de año, que habitualmente son lesiones de meniscos o lesiones de ligamento cruzado. Y evidentemente los tratamientos ahí son quirúrgicos o sí, porque hay que regresar a la rodilla su juego normal. Y esos son lo que hacemos más frecuente. Y también luxaciones de hombro. Gentes que se les zafa el hombro, ya sea en una caída en la nieve o en una caída en una bicicleta o fracturas de la clavícula. Y esos también son tratamientos, en la mayoría de los casos, quirúrgicos, ¿no? Y más o menos, ¿cuánto tarda un paciente? Obviamente dependerá de la lesión, quiero pensar, pero una media de una cirugía de rodilla o una cirugía de hombro en volver a tener una actividad normal.
De la cirugía de ligamento cruzado, Ajá. para que regrese de nuevo a hacer deportes de contacto, como Ajá. fútbol, básquetbol, hockey, esquiar, etcétera, 9 meses. Para hacer deportes de moderación, como es el tenis, dobles, como es hacer deportes donde no tienes que tener un choque con otra persona, como la natación, la carrera, etcétera, 6 meses. Y para regresar a sus actividades de la vida cotidiana, de 3 a 4 semanas. Ah, ok. Para un ligamento cruzado. Para menisco, alrededor de 3 meses todo. Ok. Todo, más o menos es lo que regresan en hacer sus actividades de la vida cotidiana. Y en pacientes que se luxan el hombro, sí, habitualmente los tenemos amarrados con un cabestrillo por 3 semanas. Ok. Y después empiezan a hacer rehabilitación. Y para hacer actividades por abajo de la cabeza, quiere decir no de lanzar, más o menos a las 6 semanas. Ya. Y para volver a lanzar de 3 a 6 meses, dependiendo qué deporte, ya sean pitchers o servir en el tenis, etcétera. Cualquier cosa por arriba de la cabeza. Y bueno, yo he entendido o he escuchado mucho que la gente dice que una vez que te operan o tienes una luxación de hombro, es muy probable que ya no quedes bien. ¿Qué podría decirnos al respecto? ¿Eso implica un mal tratamiento, un mal seguimiento, mal fisioterapia o...? Es una gran pregunta. Los pacientes primeros luxadores, Ajá. que son gente entre los 17 y los 25 años, Ok. se les hace microcirugía porque el porcentaje que se vuelvan a luxar es arriba de un 90%. Ya. Los que se luxan a nuestras edades, no los operamos porque como ya su colágeno es más durita, habitualmente no necesitan operación. Y el tercer grupo de pacientes son a los que llevan 20 años que se les chispa el brazo, que ya se les hace hasta dormido o nadando. Sí. Y en ellos hacemos cirugía abierta donde sí quedan un poco restringidos. Pero en los niños quedan como eran antes. Los grandotes no les hacemos nada y vuelven a regresar a su actividad. Y los que ya tienen un tema de que se les sale el brazo hasta cuando estornudan, o gentes que tienen ataques epilépticos y se les salen los brazos, o una serie de situaciones que se pueden presentar, entonces ahí sí los dejamos un poco restringidos en movimiento para evitar que tengan otro proceso de luxación. Por otro lado, los pacientes que nunca quedan perfectos son los pacientes que se rompen los ligamentos o los meniscos, pero que son pacientes arriba de los 50 o 60 años, donde ya tienen lesiones del cartílago. Esa preexistencia es la que hace el pronóstico. Si tú operas una persona que tiene perfectos sus cartílagos, que es el recubrimiento de la articulación. Haz de cuenta que es un muro, ese es el hueso, y la pasta que lo recubre es el cartílago. Cuando el cartílago ya se fue, aunque le hagas la mejor operación, esa rodilla ya nunca va a estar perfecta. Va a llegar a como estaba antes de la lesión. Ese es el que da el pronóstico. Las lesiones del cartílago. Ah, perfecto. Bueno, entonces supongo que llevan una gran evaluación previo a la cirugía, ¿no? Tomografía, resonancia y demás para saber qué le hacemos. Y aparte, fumadores les va siempre mal. O personas que tienen alteraciones del metabolismo, diabetes, como artritis reumatoide, enfermedades de la colágena, diabetes mellitus, una serie de cosas, son los que van un poco peor. Y en estos casos me han llegado muchos pacientes que me dicen, Nayib, ya está la inyección alemana, que es la que te vuelve a regenerar el cartílago. Estas inyecciones, la verdad, son muy buenas en pacientes que tienen desgastes del 1 al 5 en 3, donde sí les podemos ir postergando su prótesis. ¿Sí me explico? Sí. Pero cuando ya tienen un desgaste mayor, ya no podemos hacer microcirugías donde trasplantamos cartílago, porque ya sabemos que no va a funcionar. Entonces les ponemos prótesis. Y estas prótesis, en los 70s o en los 80s, la decisión era a los pacientes, póntela ya que estés muy mal o ya que casi no puedas caminar, porque te dura 10 años y ya no te la vas a poder cambiar
porque la cambiada de la prótesis es una cirugía terrible. Claro. Hoy se las ponemos cuando tienen 60 años, 55, 60, porque duran 30 años. Ah, ok. Entonces, es un mito eso de 10 los años. pacientes que tienen desgastada una articulación que ya esté en grado 5 o grado 4, lo mejor es ponérselas cuando mejor están. Okay. Cuando todavía se bajan del coche, caminan, suben, bajan escaleras, necesitan de repente tomar medicamentos, o cuando ya están tomando medicamentos todos los días, ya póntela. Porque si te la pones ya que cojeas o que ya te cuesta que más. usas un bastón o una andadera, nunca te vas a quitar ni el bastón ni la andadera. Ah, eso es una buena noticia. Bueno, ¿Ya un me buen entiendes? tip, sí, claro. Entonces antes los doctores decían, mira, mejor espérate porque te la voy a tener que cambiar. Ahora se pone mientras antes mejor, porque va a ser mejor el resultado. Claro. Y supongo que ahora las prótesis, ya sea no sé si haya de hombro, pero las de rodilla, como bien dicen, tienen nueva tecnología. Y previamente a iniciar el podcast me platicaba de una prótesis importante. Pero nos puede platicar un poquito más de esa prótesis que es poco o muy difícil ponerla aquí en México. Sí, esa prótesis se llaman prótesis reversas de hombro o artroplastía total reversa de hombro. Ya. Por sus siglas en inglés es Reverse Total Shoulder Arthroplasty, que es como lo pueden ver en Google y así. Entonces, esta prótesis vino a mejorar mucho el tratamiento de las lesiones de artritis del hombro o artrosis con lesiones masivas del mango rotador. Ok. En ese tipo de pacientes, yo aprendí a hacer esto con el doctor Stephen Burkhardt, que está en el de San Antonio Orthopedic Group. Es como el papa de la cirugía de hombro. Y él, cuando no existían esas prótesis, hacía la reparación del mango rotador y muchas de ellas fallaban. Okay. Porque los tejidos en un chavo de 40, 50 años son muy fuertes. Y en el viejo, o no quiero hablar del viejo, pero a partir de los 65, 70 años es como papel mojado, como cartón mojado. Okay. Entonces lo tratas de coser y no cicatriza. Okay. Y entonces se diseñó esta prótesis para resolver los dos problemas: el desgaste del cartílago y pacientes que ya no tienen ni mango rotador ni cartílago. Entonces, esta prótesis resuelve esos problemas. Y tengo pacientes que les hemos puesto estas prótesis y juegan tenis, juegan golf, no hacen actividades grandes por arriba de la cabeza, pero pues el objetivo de una prótesis es que se les quite el dolor, así es, que ya no tomen medicamentos, que puedan dormir, porque en la noche es cuando más duele el hombro, y que puedan realizar sus actividades de la vida cotidiana y deportes de moderación sin restricciones. Okay. Entonces, esta se llama artroplastía reversa. Fue un modelo francés que empezó hace por ahí de los 90s y se ha ido perfeccionando. Las primeras prótesis fracasaron mucho, pero hoy en día funcionan muy bien y hay muchas casas comerciales. No muchos, es una cirugía de alta especialidad. Ya. Tienen que ser médicos que prácticamente se dediquen a reemplazos articulares de hombro, los que ponen esta prótesis. ¿Y usted se dedica a eso? Eso hacemos, hemos puesto, pues, realmente ponemos muchas de estas prótesis y empezamos con las que fracasaron, ¿sí me explico? Sí, o sea, tenemos sí. más de 20 años poniendo este tipo de prótesis, y las que han jalado mejor tienen de 12 años o 15 años para acá. Ah, bueno, es bueno saber lo que hay alguien que puede poner prótesis como esas. Y ahorita se me ocurre una idea, bueno, más bien una duda en los pacientes obesos o que sufren de obesidad. ¿Son un problema para la cirugía articular, sobre todo en las rodillas? Porque he visto muchos pacientes que no los operan hasta que no bajen de peso y eso termina siendo un problema porque necesitan hacer ejercicio, etcétera. ¿Ha cambiado algo? Igual necesitamos que bajen una cantidad de peso o algo por el estilo. Es deseable que el índice de masa corporal sea menor. El estatus en el cual debe de estar el paciente es de locomoción no asistida. O sea, llevar al paciente a bajarlo de peso y que pueda caminar por sus propios medios, sin que lo estén parando de la silla, etcétera. Porque si está en esas condiciones, aunque tú le pongas la bisagra, que es la prótesis, si no tiene motor que la mueva, que son los músculos, es imposible. 2, no se habla de un mayor desgaste
de las prótesis en gente obesa. Pero ojo, aquí la situación es la siguiente. Las comorbilidades derivadas de operar un paciente obeso son al triple. Claro. En el entendido de 3 cosas. Se infectan más frecuentemente, sí. Hacen tromboembolia pulmonar, quiere decir que los coágulos que están en las piernas no son de los que se van al cerebro, que hacen stroke, sino que tapan las arterias pulmonares. Sangran más, entonces son problemas. En la cirugía es una cirugía más sangrante. Claro. Es una cirugía más larga. Es una cirugía que es más fácil que se infecte. Es una cirugía que puede crear problemas de tromboembolia pulmonar. Entonces ese tipo de pacientes los mandamos con los bariatras para que les den tratamiento, o Ozempic, lo que tú quieras, o cirugías de bypass, o lo que tengan que hacer, porque disminuye las comorbilidades en un alto porcentaje. Son pacientes que operamos en mesas especiales para que no se caigan. Hemos tenido casos donde se nos han caído pacientes de la mesa de operaciones, y son pacientes donde el equipo quirúrgico es más, está dedicado a hacer eso, y también ocupamos anestesiólogos bariatras. Claro. Hay una doctora que es la doctora Emma López, que se dedica a anestesiar gorditos. ¿Sí me explico? No es lo mismo anestesiar a una persona de esas características. Entonces tiene que ser un equipo de salud dedicado a gente obesa. Sí, claro. Tiene toda la razón. Creo que ahora nos estamos exponiendo más a pacientes que sufren de obesidad, y eso siempre va a ser un problema por las comorbilidades. Y bueno, para terminar, estamos en el mes mundialista. Hay fútbol. ¿Cuál es la lesión? Digo, en México se juega mucho fútbol, y gente que no es profesional, pero nos gusta jugar fútbol, de que el fin de semana, el domingo, con los amigos. ¿Cuál es la lesión que tienen más? Ya nos habló un poquito de ligamento cruzados. ¿Qué nos recomendaría para un paciente o alguien que quiera hacer fútbol de manera aleatoria ahora que viene el mundial? Lo más importante es lo siguiente. Si te quieres dedicar o continuar haciendo tu deporte que hiciste desde chavo, que es el fútbol, tienes que entender que ir a jugar fútbol no te hace fuerte. Tienes que complementarlo con fortalecimiento de tus extremidades inferiores, abdomen y tronco superior, para evitar lesiones. Tus articulaciones se vuelven vulnerables en la medida que tus músculos disminuyen la masa muscular. Y eso hace que todo el estrés se vaya directo a la articulación. Correcto. Por ejemplo, los del Cirque du Soleil brincan 4 metros y caen, y sus músculos los sostienen, entonces las rodillas y los tobillos no les pasa nada. Nosotros, pues, si brincamos 1 metrito, pues sí la libras. Las personas que quieren seguir haciendo deporte, sobre todo en los adultos arriba de los 50 años, 20 minutos el 20% es cardio y el 80% es fuerza. Perfecto. Más para abajo, cardio y fuerza parejo, y en los chavos pueden hacer cardio y complementarlo con fuerza, porque la fuerza es para evitar lesiones. Correcto. Fuerza y estiramiento. Perfecto. Eso es lo que más se recomienda. 2, que tengas una buena técnica en el desempeño de cualquier deporte. Por supuesto. Por ejemplo, en el tenis tienes que saber pasar el peso, tu grip de la raqueta, cómo está el encordado. Definitivamente todo impacta en que no te lastimes, y también tu técnica para patear un balón, tu técnica para cachar una pelota, todo eso impacta para que no te lastimes. Correcto. Pues muchísimas gracias, doctor Chamlati, por estar con nosotros. Para último, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, estoy en el Hospital Mosel y en el Hospital Ángeles de Interlomas, donde llevamos pues ya mucho tiempo trabajando. En el Hospital Mosel desde el 1990 y en el Ángeles de Interlomas desde el 1999 a la fecha. Y ahí estamos a sus órdenes, lo que se ofrezca, Nayib Chamlati, a sus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye. Que estén muy bien. Bye.